Abra su Biblia y tenga su Biblia abierta en Lucas capítulo 17, versículo 11. El mensaje de hoy es convicción de pecado, esta serie que hemos iniciado, y el subtítulo que le he puesto es: ¿le sirvo a Dios o me sirvo a mí? ¿Le sirvo a Dios o me sirvo a mí? Yo creo que cuando empezamos esta serie hemos visto y hemos hablado tanto de el pecado y lo que Cristo ha hecho por nosotros para libertarnos del pecado. Sabemos que la salvación no es por obra, eso estamos claros. Nadie se salva por las obras. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 9, para que nadie se gloríe. Amén. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero, y eso es importante, pero la salvación no viene sin obras. Nadie es salvo por obras, pero la salvación nunca viene sola, nunca viene sin obras, sino al contrario. Todo aquel que es salvo lo manifiesta a través de sus obras, dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Entonces, nosotros sabemos que la salvación es una obra de Dios, pero esa salvación trae un cambio, trae una obra, trae una transformación, como Santiago dice en este pasaje del capítulo 2, versículo 14, que la fe sin obra está muerta. Ahora, si tú tienes fe, tienes salvación, tendrás obras. Las obras van a hablar. Así que todos nosotros, desde el momento en que fuimos alcanzados por la salvación, todos nosotros empezamos a luchar. Como decía el pastor Salvador Gómez, que yo le contaba la semana pasada, que en el momento mismo en que uno es alcanzado por Dios, es lanzado en un campo de batalla. La vida del cristiano es una batalla. A pesar de ser salvos, nosotros todavía luchamos o seguiremos luchando y lucharemos hasta el final de nuestros días por el pecado. Nunca antes luchábamos cuando no teníamos a Cristo. Pero en el momento en que Cristo vino, como dice en Gálatas 5:17, empieza una lucha, una batalla entre el espíritu y la carne. Cristo pagó por mi pecado. Yo ya no soy condenado por el pecado, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero me gusta algo que dice en Romanos 8:1, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para el cristiano. Ahora, pero es importante eso, porque uno puede decir, no hay condenación para el cristiano. Y uno dice, bueno, yo soy cristiano. Bueno, pero que el que es cristiano no anda conforme a la carne, sino anda conforme al Espíritu. Y es acá donde nosotros podemos ver que la salvación que Cristo me otorga es una salvación que conlleva una vida no en la carne, sino una vida en el Espíritu. Esa persona que fue alcanzada por el Señor es una persona que a partir de ahora ya no debe vivir en la carne. Porque si esa persona vive en la carne, como nuestro pasaje que estuvimos leyendo de
Romanos capítulo 8, haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Ahora nosotros sabemos que si estamos en el Señor, nueva criatura somos. Amén. ¿Somos nueva criatura? Amén, somos nueva criatura. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El que ha sido redimido es una persona que ya no puede vivir en la carne. No debe vivir en la carne. Sabemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Sabemos que ya el pecado no me puede condenar, pero sí que el pecado quedó en mi cuerpo que no fue redimido. Yo fui redimido, pero mi cuerpo todavía no. Ese es en el momento donde yo reciba un cuerpo nuevo, en el momento en que Cristo venga. Si yo muero hoy y soy cristiano, me voy directamente a la presencia de Dios. Pero mi cuerpo corrupto, lleno de pecado, va a la muerte, va al polvo. Y cuando Cristo venga, yo vendré con Él y Cristo me dará un cuerpo nuevo sin pecado, donde yo habitaré. Pero mientras tanto, hoy yo soy una nueva criatura en un cuerpo viejo. Soy una nueva criatura en un cuerpo viejo. Esto se lo conoce como pecados residuales. Pecados que están en el cuerpo, pecados que deben ser confrontados. El cristiano es llamado a mortificar las obras de la carne. Fue llamado a hacer morir las obras de la carne. Esto de hacer morir no significa de matar el cuerpo, sino significa de que el cuerpo no haga lo que quiere. Que el cuerpo no me lleve a mí a vivir nuevamente bajo los deseos del pecado que todavía él tiene en su cuerpo. Yo a partir de ahora, yo tengo que aprender a luchar en el Espíritu contra los deseos y los actos pecaminosos de mi cuerpo. El pastor A.W. Pink escribió esto en su escrito sobre la mortificación. Estar en la carne es ser controlado por el pecado. Estar en la carne es ser controlado por el pecado. Pero la obra de la mortificación consiste en todo lo opuesto. ¿Y qué es esto? No ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza. No ceder a las demandas de nuestra vieja naturaleza. A partir de que yo he sido alcanzado por la salvación, yo ya soy una nueva criatura y yo debo vivir de acuerdo a esa nueva criatura. Debo vivir conforme a los parámetros de Dios y ya no conforme a los parámetros del mundo, no conforme a los parámetros de la carne. Porque cuando la Biblia dice no améis las cosas del mundo, no busquéis las cosas del mundo, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque la persona que no tiene a Dios es una persona que su mundo es este. Este es su mundo, los deseos, las pasiones, sus logros, sus metas. Por eso cuando uno habla de perder la vida,
Jesús dijo: aquel que no pierda su vida por causa de mí. ¿Qué quiere decir eso de perder la vida? ¿Significa que yo tengo que perder mi vida para alcanzar salvación? La salvación no es por obra. Pero lo que está diciendo el Señor de perder la vida, está diciendo de que yo ya, que ahora tengo a Cristo, yo pierdo mi vida, yo ya no vivo para mí, sino vivo para Él. Una marca distintiva en la vida del cristiano es para quién vives. Si vives para ti, vives para el pecado. Y si vives para el pecado, probablemente no reine Dios en tu vida. Ahora, muchas veces esto genera cierta confusión, porque muchas veces uno se pregunta: bueno, pastor, ¿qué hace a uno cristiano o qué hace a uno que no sea cristiano? ¿Cómo puedo diferenciar si realmente estoy en Cristo o realmente no estoy en Cristo? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Engañoso es el corazón. Y muchas veces nosotros queremos convencernos de cosas que no son reales. Muchas veces el diablo me va a querer convencer: no, tú eres cristiano, tranquilo, tú no te hagas ningún problema. Pero la evidencia, por eso uno se pregunta: ¿por qué existen tantas religiones? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios puso la eternidad en el hombre. El hombre tiene un sentido de eternidad. El hombre entiende que hay un Dios. Y muchas veces el hombre, para aplacar a ese Dios y convencerse de que está todo bien con Dios, muchas veces la gente se mete en una religión y vive una vida religiosa, autoengañándose, creyendo de que tengo a Dios, pero será una gran desilusión, como dice en Mateo capítulo 7, versículo 21. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Pero no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí está el punto. Mucha gente dice: bueno, yo soy cristiano, pero no vivo a la voluntad de Dios. Eso no te hace cristiano. El cristiano genuino es un cristiano que cuando realmente tiene a Cristo, es un cristiano que va a luchar contra el pecado. Es inevitable. Nuestro cuerpo debe ser disciplinado para ser nuestro siervo y no nuestro amo. Muchas veces nosotros queremos complacer los deseos de nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice: no satisfagáis los deseos de la carne. R.C. Sproul, en su libro La Santidad de Dios, dice esto: nuestra vida debe ser vivida, el cristiano debe vivir una vida, dice, delante de Dios. La vida del cristiano es una vida delante de Dios. Muchas veces usted habrá visto que nosotros compartimos ya una frase que aparece que dice coram Deo o coram Deo, que está en latín, que significa delante de Dios. Delante de Dios. La vida del cristiano debe ser una vida vivida delante de Dios. ¿Y qué significa eso? Eso es tener una conciencia. Por eso le acuerdan que yo le dije la semana pasada que empezaremos hablando de la conciencia. ¿Y qué papel juega la conciencia en todo esto?
Porque muchas veces nosotros hemos escuchado que muchas personas tienen la conciencia cauterizada. Pero Pablo también dice que él tiene una limpia conciencia. O si tu conciencia no te juzga. Ahora, ¿qué quiere decir eso de la conciencia? Es lo que dice Arcis Sproul. Tener una vida consciente de Dios. Vivir delante de Dios significa estar consciente de que estoy viviendo para Dios, de que estoy en Dios, de que Dios me escogió, de que le pertenezco a Dios. Desde que me levanto hasta que me acuesto, Dios es el interés de mi vida. Ahora, si eso no ocurre, hay un problema. Y el problema muchas veces del cristiano son las emociones. Muchas veces nosotros estamos tan llenos de emociones que muchas veces pensamos que Dios está con nosotros porque hemos visto algo de Dios, porque hemos contemplado algo de Dios. Justamente Arcis Sproul hablaba sobre esto, sobre el significado que muchas veces tienen las cosas. Por eso alguien cuando muchas veces entra a una catedral, lo primero que hace es silencio, silencio. Y como que agacha la cabeza, porque la persona asocia eso con Dios. Ahora, muchas veces las emociones juegan un papel en este punto, en que muchas veces nosotros creemos de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios nos va a bendecir, y de repente nosotros empezamos a prometerle a Dios, porque hemos visto su mano, porque hemos visto, contemplado algo de Dios. Y le decimos: Señor, yo te amaré, Señor, yo te serviré, mi vida es tuya, mi vida te pertenece, yo creo en Dios. Y creemos que eso nos hace cristianos. Pero el tiempo, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo lo que hace es mata la emoción. Y cuando la emoción empieza a morir, yo me empiezo a alejar. Y ya el curso de la vida empieza a traer cosas a mi vida, dificultades, conflictos. Como el Señor cuando habló de la parábola del sembrador. Es tan clara la parábola del sembrador que el sembrador salió. El sembrador ¿qué es la semilla? Es la palabra. Que algunos la escucharon, los que cayeron esas semillas en el camino. Y enseguida, ¡pum!, el diablo las arrebató. Otras cayeron entre los pedregales. Y crecieron y parecía que iban bien y que iba a ser una planta que iba a dar fruto, pero dice, no tenían ¿qué? Raíz. Y cuando vino el calor, los problemas, los afanes, las consecuencias, las cosas de la vida, ¡pum!, la planta muere, duró un tiempo. Y después otros cayeron entre los espinos. Y también crecieron, pero había alrededor espinos. Los espinos son el mundo. El amor por las cosas del mundo. Entonces, crezco con Dios, pero crezco en el mundo. Crezco con Dios, crezco en el mundo. En el mundo Dios, en el mundo Dios, en el mundo Dios. Y tarde o temprano, el mundo asfixia la planta y la planta, ¿qué le pasa? Muere. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Arcis Sproul hablaba, de que muchas veces
Nuestra vida cristiana es o fue en base a emociones. Muchas personas parecen cristianas, por eso hoy usted va a muchas iglesias. Y a mí me pasa muchas veces, yo voy a una iglesia que quizás hace 5 años que no visito y de repente llego a esa iglesia y le digo al pastor, le digo, oh, ¿cómo está el hermano José? Que cuando fui me abrazaba, estaba leyendo la palabra, está haciendo un estudio bíblico, estaba tan lleno de Dios y no, ya no se congrega más, está alejado, está apartado. ¿Y cómo está Luis? Y no, Luis, no, ya no. Y fulano tampoco, ¿no? Y mengano tampoco. Y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Pasó algo? ¿Los obreros hicieron algo? ¿Trataron mal a la gente? ¿El mensaje no fue correcto? ¿No le gustó a la gente? ¿No? ¿Hubo algo que no gustó? ¿Qué sucedió? ¿Qué bien? No, mi hermano. Entonces tú hablas a veces con esas personas, no, yo me alejé porque cuando fui al baño no había papel higiénico. ¿Qué clase de iglesia es esa? Que vas y no hay papel higiénico en el baño. Oh, yo no voy más ahí. Ya dejé de ser cristiano. ¿Qué? Las cosas más insólitas. No, yo no voy más a la iglesia porque el pastor no me manda mensaje. ¿Qué hizo el centro del mundo? ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces la gente, para aplacar su conciencia, para justificar su pecado, va a buscar cualquier excusa que le sirva para seguir una vida. El otro día justamente hablaba con un hermano y le digo, che, fulano que servía en la iglesia, tocaba, era un músico de una iglesia que yo solía ir. Y me dice, no, ya no se congrega más. Y digo, ¿y hablaste con él? Sí. Y él me dice que él sigue siendo cristiano, pero que ahora es un cristiano virtual. Él mira las prédicas por internet y listo. ¿Se da cuenta por qué es la membresía muy importante? Para que la persona no pueda decir, no, bueno, yo soy un cristiano a mi manera. Tú no puedes ser cristiano a tu manera. Tú puedes decir que eres un cristiano a tu manera, pero eso es una mentira. Justamente estos días hablaba con un hermano y le decía, che, ¿y fulano? ¿Dónde anda fulano? No. Y antes ibas a la casa y cada vez que pasabas por la casa, la música, las adoraciones se escuchaban. Y vos decías, ay, qué lindo. Y me dice, ahora pasás y la cumbia te vuela la cabeza. Ya fueron cambiando. Las cosas fueron cambiando. La emoción se terminó. Las dificultades vinieron. Y dice R.C. Sproul, el corazón se perdió. Y cuando el corazón se pierde, cuando la emoción se va, solemos volver o vuelve la persona a los patrones antiguos. Esos patrones antiguos que muchas veces nosotros escuchamos, el perro vuelve ¿a dónde? O la puerca lavada vuelve a revolcarse, ¿no? Ahora, Martin Louis-Jean, en su libro, y recordaba justamente cuando escribía esto, porque recordaba eso del libro, un libro que se llama La depresión espiritual, muy lindo. Y Martin Louis-Jean habla justamente de este punto que es, él lo llama el punto medio. Que el punto medio es el punto más difícil de la vida cristiana. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué? Porque en el inicio, cuando está mezclada nuestro nacimiento y muchas veces las emociones están en juego, todo parece mucho más fácil.
Todo parece nuevo, lleno de emoción, de cosas nuevas, de una nueva iglesia, de un nuevo pastor, de gente, de hermanos. ¡Wow! ¡Qué lindo! Salí de mi problema, me estaba persiguiendo el diablo y ahora está Dios conmigo y me siento que, ¡wow! ¡Qué increíble! Pero al tiempo, la emoción se va. Y cuando la emoción se va, ahí es donde dice que verdaderamente llegan los problemas. Yo creo que también tiene que ver con que es ahí donde empiezan a verse los resultados. Martin Louis-Jones dice, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a luchar. ¿Por qué? Porque es ahí donde la gente, cuando pierde la emoción, siente que ya no hay nada nuevo por conocer y todo le empieza a aburrir. Ya me aburre venir a la iglesia. Por eso muchas iglesias que yo creo que no son iglesias, pero por eso hay muchos lugares que lo único que se basan es en el entretenimiento. Entretener, para que la gente se divierta en la iglesia. Hermano, usted tiene que venir a la iglesia por Dios, porque usted desea obedecer a Dios, porque ama adorar a Dios y porque anhela la palabra de Dios. Si usted se sienta, toma la Biblia y le aburre la Biblia, pastor, a mí me aburre orar, a mí me aburre leer la palabra, a mí me aburre venir a la iglesia, a mí no me interesan los hermanos, a mí no me interesa nada de la iglesia. Por eso dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 14, ten cuidado, dice Dios, ten cuidado de no volverte orgulloso y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Ahora, presta atención a esto. Dice, ten cuidado de no volverte orgulloso, porque puedes olvidarte de Dios. Ahora, ustedes saben que todos los que salieron de Egipto, Dios libertó al pueblo de Israel de las manos opresoras de los egipcios. Dios fue y envió un libertador, envió a Moisés, un tipo de Jesús, y libertó al pueblo de la opresión. Y el pueblo salió, 6 millones de judíos salieron caminando por el desierto. Pero te digo algo, la gran mayoría de esos judíos se fueron al infierno. Pastor, pero yo pensé que a los que Dios había libertado ya eran salvos. No, mi hermano. Por eso aquí hay un punto muy importante. Ser bendecido no significa ser salvo. Yo no sé si esto lo dijo Juan Manuel Vaz, no sé, yo lo escuché por algún lado, lo vi. Pero yo dije, esa frase es increíble. Ser bendecido no es ser salvo. Porque la gente cree que la bendición tiene que ver con salvación. Hermano, la palabra de Dios dice que el sol sale para... Y cuando Dios bendice, que la lluvia es la bendición y va a bendecir y va a hacer que los cultivos crezcan, hermano, va a crecer tanto para el que es un siervo de Dios y que ama a Dios, o va a crecer también para su vecino que está al lado, que es un corrupto, ladrón y delincuente. Y ese que está al lado va a decir, Dios está conmigo, porque soy bendecido. Hermano, eso no determina, la bendición no determina tu salvación. La nación esta salió por el desierto, iban por el desierto, así, uy, qué bueno, Dios está con nosotros. Sí, Dios lo llamó, pero acá está el punto, la frutilla del postre. Dios te llama para que escuches el evangelio y quizás Dios te bendice y tú dices, eso se conoce como gracia común.
Y tú escuchas el evangelio y dices, wow, qué lindo la palabra, qué lindo el mensaje, qué lindo todo lo que es esto de ser cristiano. Pero la palabra también dice algo muy sabio. Tu fe será probada. Y así como dice el Señor, y yo los saqué al desierto y los hice pasar hambre. Pará. Tú me libertas y me sacas de la mano de los egipcios, somos bendecidos. Qué lindo, hasta los egipcios nos dieron cosas. Llévense, váyanse, pero váyanse. Llévense todo lo que quieran, ganado. Les pagaron, les dieron oro y la gente fue bendecida y dice, bueno, sí. Pero después vendrá el tiempo donde se sabrá quién es verdaderamente un hijo de Dios. Y cuando vino, dice, los saqué al desierto, los hice pasar hambre para probarlos, para que vean ellos, no Dios, porque Dios conoce todo, qué hay en su corazón. ¿Cómo es así? ¿Qué tiene que ver con eso? Muchas veces la gente cree que es cristiana porque está dentro de una iglesia o porque escucha un mensaje. Pero eso no tiene nada que ver, porque el deseo de su corazón no tiene nada que ver con Dios. Hasta quizás a veces se acomoda un poco para parecer un cristiano más, pero en realidad el deseo de su corazón es todo lo contrario. ¿Y sabe por qué? Porque nunca van a poder convivir, escuche, nunca va a poder convivir la santidad con la vida carnal. Nunca. Y acá tiene que ver con la conciencia. Nunca van a poder convivir la oscuridad con la luz. El agua con el aceite. Hermano, si usted es un hijo de Dios, usted va a ser conducido a vivir una vida como hijo de Dios. Nunca pueden cohabitar juntos, estar los dos juntos, ser cristiano y tener un pie en el mundo. No, un tiempo, por un momento. Como dice en 2 Corintios 6:14, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso puede ocurrir por un tiempo nada más. La persona por un periodo corto puede parecer cristiano. Puede parecer que su vida cambió, puede parecer que lo que le prometió al Señor, Señor, te prometo, mi vida es tuya, yo ya estoy entregado a ti, quiero vivir para ti. Pero en realidad la persona quiso las bendiciones de Dios, pero nunca quiso a Dios. Lo que mueve su corazón son las bendiciones. Pero nunca mueve su corazón el anhelo ardiente, ferviente de querer ser más como Cristo. Puede parecer cristiano y va a pasar desapercibido por un tiempo. Pero como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, de Dios nadie que se burla. Nadie se burla de Dios. Nadie. Esta nación que fue libertada y caminaron por el desierto, y yo me imagino, imagínense caminando por el desierto y la columna, como dice Éxodo 13, la columna de nube guiándolos todos los días para darles sombra en el medio del desierto, y una columna de fuego. Imagínense una antorcha de fuego así en el cielo,
para darles calor en la noche. ¡Wow! Pero estas personas que fueron libertadas, que veían eso, pero ¿qué pasó con el tiempo? En el tiempo empezó a revelar, las obras empezaron a revelar. Por eso dice que el oro tiene que ser probado, así como el oro es probado en el crisol. ¿Cuánto más? Amén. Nosotros. Si la obra es verdadera o no es verdadera. La obra empezó a revelar que este grupo que había salido de Egipto no eran hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando las cosas no salían como ellos querían, fueron los que se quejaron. Cuando se vieron en aprieto, fueron los primeros que querían volver a su vieja vida. Fueron los que nunca quisieron obedecer a Dios, siempre quejándose en contra de Dios, en contra del siervo de Dios y en contra de cómo se hacían las cosas. Ellos se quejaban porque ellos querían que las cosas fueran a su manera. Fueron los espías que fueron a espiar la tierra prometida, que en esa tarea se reveló quién era un hijo de Dios y quién no. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos. El que no es hijo de Dios nunca va a estar dispuesto a comprometer su vida en obediencia a Dios. Como dijo Job, aunque él me mate, en él esperaré. La gente que no es convertida de verdad es una persona que muchas veces no va a estar comprometida a arriesgar su vida, a dejar su vida, a entregar su vida en obediencia a Dios. Porque siempre su prioridad va a ser Él y no Dios. Dios siempre va a estar en último lugar. Y esto se lo conoce muchas veces como la apostasía. Cuando no encuentran un problema, o cuando encuentran un problema, son las personas que enseguida en el problema revela qué es lo que hay en su corazón. Mucha gente, hermano, escuche esto, mucha gente corre a Dios cuando tiene problemas. Mucha gente corre a Dios cuando tiene problemas. Ellos corren a Dios para que Dios les resuelva sus problemas. Pero ahí no está el asunto. Dios es un Dios grande y lleno de misericordia, que muchas veces incluso les resuelve su problema. Pero el problema está en qué pasa después de que el problema está resuelto. Yo lo he visto muchas veces. Imagínense que no tengo muchos años, pero 20 años de cristiano, 16, 17 años sirviendo al Señor. Imagínense lo que he visto. Pero mucha gente corre a Dios en busca de solución. Pero cuando encuentra la solución, cuando Dios le da la solución, ahí está el punto. Ya su problema fue resuelto. Y cuando está resuelto, ya no necesito más nada de Dios. Lo dejé esperando durante mucho tiempo, pero yo les dije que abrieran su Biblia en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y usted va a encontrar el título: Los 10 leprosos son limpiados. ¿Cuántos fueron limpiados? 10. Y dice así: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hasta ahí. Jesús va pasando, gente que oye de Jesús. ¿Esta gente tiene un problema o no? Tiene un problema. Ellos tienen lepra, tienen una enfermedad mortal, son indignos, son impuros, no pueden participar de nada, toda la gente sale corriendo de ellos, tienen un problema. Entonces ellos van al encuentro con Jesús, le salen al encuentro, dice la palabra. Y ellos le claman y le dicen: Señor, mira cómo estamos enfermos, tenemos este problema. Ahora digo, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿fueron qué? Limpiados. ¿A cuánto limpió el Señor? A los 10. El Señor le dijo: ¿qué necesitan? No, Señor, ayúdanos. Estamos mal, estamos enfermos. ¿Y Jesús qué hizo? Los limpió. Y entonces, dice versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró sobre su rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha ¿qué? Salvado. ¿Cuántos salvos fueron? ¿Cuántos fueron limpios? 10. 10 fueron limpios. Uno fue salvado. Dice R.C. Sproul: hay personas que se enamoran de las bendiciones. Se enamoran de las bendiciones de Cristo, pero no de Cristo. Y yo compartí una frase. Hay personas que cuando consiguen lo que necesitan de Cristo y lo reciben, después con el tiempo se aburren, porque ya Cristo no tiene más nada que ofrecerles. Entonces dejan de interesarse por Cristo. Hay mucha gente, hermano, que se interesa por Cristo, pero en realidad no está interesada por Cristo. Está interesada por las bendiciones de Cristo. Cuando recibe la bendición, ya no le interesa más nada de Cristo, porque Cristo no tiene más nada que ofrecerle que a ellos les interese. Sí, hay algo que Dios te ofrece, ¿qué? Santidad, entregar tu vida, morir por Él, vivir para Él, gozarte en su presencia, servirle. Eso no me interesa. ¿Cómo que no te interesa eso? ¿No eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pero eres cristiano simplemente por las bendiciones de Dios. No eres cristiano porque has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo, mi hermano, el que nace de nuevo, es una persona que lo que más le aflige es como decía Charles Spurgeon: cuando veo
el cristiano que debería ser, me da vergüenza. Me da vergüenza porque no soy lo que debería. Por eso cuando veamos la semana que viene la conciencia de pecado, ahí veremos cómo una persona con una conciencia cauterizada puede estar involucrada en las cosas de Dios, pero no es de Dios. O veremos cómo una persona que realmente es cristiana, cuando su vida no es conforme a los estándares de Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Es imposible que una persona que es un hijo de Dios pueda cohabitar, coexistir con una vida pecaminosa. No se puede. Si es cristiano, su vida va a ser dolorosa. Porque Dios nos llama a una vida de santidad. Si no es cristiano, no le va a afectar. No me afecta. Pero si es cristiano, le va a afectar. Y si eso que le está afectando de vivir una vida que no es congruente a lo que Dios quiere con su nueva vida como cristiano, una vida de lucha, una vida de hacer mortificar la carne, una vida de crecimiento, una vida de cada día ser un cristiano más conforme a Cristo, si eso no pasa, algo que veremos más adelante, nunca, así como el pecado te envía al infierno, pero alguien que fue alcanzado por Cristo y puede decir, bueno, yo ahora soy salvo, puedo coexistir con el pecado y con una vida cristiana, nunca, jamás es compatible. Y la palabra de Dios es clara, que el que practica el pecado y es un hermano, Dios dice, morirá. Dios en su palabra dice que la persona que es nacida de nuevo y no está atendiendo esas áreas en su vida de pecado, y después de 1, 2, 3, 5, 10 advertencias, Dios dice que morirá. Y eso veremos. Hermano,